Bienvenidos todos, esta es la clase número 11 de Salud Pública 2 de segundo año Enfermería. Estamos en la unidad 3, investigación. El tema del día es tipos de investigación y pregunta-problema. Los objetivos de esta clase son reconocer y diferenciar los distintos tipos de investigación, conocer el significado y función de la pregunta-problema y lograr la habilidad de plantear la pregunta-problema con todos sus componentes. ¿Qué es la investigación? Es un proceso de generación de conocimiento desde el estudio de una realidad que nos representa un problema y tiene ciertas características. Es sistemático, organizado, metódico y aporta información relevante y fidedigna. Vamos claramente. Entonces la investigación es un proceso sistemático, o sea que tiene una serie de pasos, es metódico, hay una manera exacta de cómo hacerlo, es organizado, sigue un orden y su objetivo es generar conocimiento. Pero el conocimiento que va a generar es científico. Siempre una investigación surge de una duda, surge del encuentro con la realidad. Nos encontramos con la realidad, encontramos un problema y deseamos resolverlo. Pero para resolverlo necesitamos investigarlo. Y ahí es que surge el método científico. Es una herramienta a través de la cual nosotros podemos recolectar datos y generar nuevos conocimientos sobre una cosa que queramos estudiar. Las investigaciones estudian poblaciones y muestras, es decir, una población es un determinado aspecto de la realidad que yo quiero estudiar. Por ejemplo, la enfermería, la pobreza, la sociedad, las enfermedades, etc. Y una muestra es una parte más reducida de esa población tan grande que me es difícil de estudiar. No puedo estudiar a toda la sociedad en su conjunto, no puedo estudiar a todos los enfermeros del mundo, porque sería demasiado costoso y hasta irreal. Entonces yo tengo que tomar una muestra de esa población tan grande que tengo, tengo que tomar una muestra. Si yo quisiese estudiar el sistema sanitario, podría tomar una muestra que serían los hospitales, que son parte del sistema sanitario, una parte menor de esta población tan grande. Hay diferentes tipos de investigación según diferentes aspectos. Por ejemplo, según la intención que nosotros tengamos, la investigación puede ser cualitativa o cuantitativa. Una investigación cualitativa es aquella que busca estudiar los aspectos, comportamientos, conductas de una sociedad, por ejemplo, que estudia características, ¿sí? Y se basa siempre en resultados de cualidades, es decir, bueno, malo, poco, mucho, suficiente, insuficiente. Luego tenemos la investigación cuantitativa. La cuantitativa se caracteriza por establecer números exactos. Es una más exacta, tiene un número de datos, maneja un número de datos mucho mayor, la cantidad de encuestas tiene que ser muy elevada, un gran número de población, de muestra necesita para ser estudiada. Y los resultados que arroja suelen ser exactos, como porcentajes, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, índices, ¿sí? Luego tenemos, según el tipo de recolección de datos, es decir, cómo vamos a recolectar los datos para nuestra investigación, puede ser experimental u observacional. La experimental es aquella en la que el investigador se introduce dentro de esta población, dentro de esta muestra, y la modifica. La modifica intencionalmente para ver la respuesta que produce esta modificación. Esto es lo que suelen hacer, por ejemplo, los antropólogos y los sociólogos. Estudian las sociedades y las culturas desde adentro. Ellos se introducen en estas culturas o en estas sociedades para lograr el conocimiento que ellos esperan. La observacional es un tipo de recolección de datos en la cual el investigador trata de tocar lo menos posible esa muestra. Trata de pasar desapercibido para observarla en condiciones naturales, para que la muestra no se sienta vista, no se sienta observada y que por esto no modifique sus conductas, no se alteren. Según el alcance, tenemos 4 tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. La explicativa también suele llamarse investigación de causa y efecto. La exploratoria es aquella en la cual nosotros tenemos muy poco conocimiento para manejarnos, es decir, hay muy poca bibliografía al respecto. Tenemos que ir a buscar el conocimiento desde cero prácticamente. La exploratoria es la que usan los antropólogos cuando decíamos que se introducían en las comunidades para poder observarlas desde adentro y estudiarlas. Sería un método también exploratorio, de alcance exploratorio, en el cual yo voy a explorar, voy a buscar el conocimiento desde la raíz. La descriptiva
goza ya de una fuente muy amplia de conocimiento al respecto y lo que busca es describir. Describe atributos, características, manifestaciones, representaciones de aquello que quiere estudiar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar a los enfermeros, en una investigación descriptiva, lo que estudiaríamos es cómo se comportan, cómo realizan las técnicas, cuál es la calidad de atención que brindan. La correlacional es aquella que establece una relación entre dos variables. ¿Qué relación existe entre una cosa y la otra? Por ejemplo, yo quisiera saber qué relación existe entre las dietas altas en sodio y la hipertensión arterial. Otra podría ser, ¿qué relación existe entre la hipertermia y las convulsiones pediátricas? Entonces yo establezco una relación, por eso es correlacional, ¿sí? ¿Qué relación tiene A sobre B? Y la explicativa, que es la de causa y efecto, es un tipo de investigación utilizado cuando yo quiero saber qué efectos produce determinada manifestación. Es decir, qué efectos produce el consumo de tabaco en pacientes que tienen enfermedades respiratorias, por ejemplo. ¿Qué efectos produce el cambio climático en las zonas selváticas? ¿Qué efectos produce la educación sanitaria en el tratamiento del paciente diabético? ¿No? Si yo quisiera estudiar eso, estaría haciendo una investigación explicativa. Volvemos, la exploratoria es aquella en la que yo me introduzco dentro de aquello que quiero estudiar para buscar el conocimiento desde cero. Es cuando yo tengo pocos recursos para investigar. La descriptiva es la que describe, la que enuncia sus características, sus conductas. La correlacional es la que establece relaciones entre una cosa y otra. Y la explicativa es la que muestra una causa y un efecto. ¿Qué efecto produce esta determinada causa? Ahora vamos a ver unos videos para ejercitar estos conceptos que acabamos de mencionar y nos vamos a enfocar específicamente en lo que es cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Recordemos que lo cuantitativo siempre abocaba a los números, índices, tasas, porcentajes, estadísticas, ¿sí? Estadística pura, se maneja con grandes números, números muy grandes, muy relevantes. Y la cualitativa se enfoca más en los aspectos y en los valores, en si es bueno, si es malo, si es importante, si no lo es, si hay calidad, si no hay calidad, si es suficiente, si es insuficiente, si es efectivo, si es inefectivo, etc. No utilizan números, sino valores, cualidades. Vamos a ver el siguiente video y luego vamos a pensar juntos si es el resultado de una investigación cuantitativa o cualitativa, una investigación de números o una investigación de cualidades. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us,
The lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Excelente. Ahora la pregunta, ¿qué tipo de investigación fue esta? ¿Cuantitativa o cualitativa? Empezamos. Piensen bien, seleccionen cuál es la que ustedes creen que es, si cuantitativa o cualitativa, y vamos con la respuesta. Definitivamente era cualitativa. Era cualitativa porque lo que estaba haciendo esta investigación era obtener datos acerca de rasgos, características, similitudes que compartían estos estudiados, ¿no? Estas unidades de análisis. Ahora vamos con el siguiente video y vamos a hacer la misma pregunta. Muy bien, vamos a la misma pregunta, ¿sí? ¿Qué tipo de investigación es? 2, 3, 4, 5. Muy bien, era una investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque tenía números grandísimos, porque tenía altos índices, porque manejaba datos muy altos, ¿sí? Se basaba en estadística, en porcentajes, ¿sí? En relaciones. Se podría decir que así como era una investigación cuantitativa que tenía un gran número de datos, al mismo tiempo era observacional, ¿no? Porque eran datos recolectados sin modificar el campo de estudio, en su plena naturaleza, las cosas como están. No se modificó ese muro que se estudió, no se modificaron los tapetes. Las cosas se estudiaron tal y como se presentaban en la realidad. A la vez podríamos decir que era una investigación correlacional, porque establecía relaciones. Decía que por tanta cantidad de muros que hay tanta cantidad de tapetes de bienvenida. Entonces era una relación, ¿no? Cuanto más de esto, menos de esto. Cuanto menos de esto, más de lo otro. Una relación entre dos variables. Entonces era correlacional. Cuantitativa, observacional y correlacional. Aprobados. Vamos a seguir. Según el video danés que vimos, que era este que describía, ¿no? Era descriptivo, porque relacionaba los aspectos de cada una de las personas estudiadas. Entonces yo les voy a dar estas opciones y nuevamente vamos a hacer el ejercicio este de repensar, de replantearnos
qué tipo de investigación debe ser. El video danés es descriptivo porque enuncia características y atributos de la población estudiada. ¿Esto es cierto o falso? Vayan pensando cuál de estas 4 opciones es cierta y cuáles son falsas. Es exploratorio porque participa de una muestra sobre la que hay poca información. Es correlacional porque establece la relación entre las diferencias y las similitudes que existen en esta población estudiada. Es explicativa de causa y efecto porque muestra los efectos que produce una variable sobre la otra, los efectos que produce algo sobre otro. ¿Sí? Piensen bien, ¿cuál de estas 4 es? Puede ser más de una, pueden ser todas. Piensen bien. Muy bien, para ustedes, todo el dinero del señor Burns. Era descriptivo porque enunciaba características y atributos de esta población, los separaba, los describía, ¿sí? Los categorizaba, los ponía en categorías, aquellos que amaban, aquellos que habían sido engañados, aquellos que eran bisexuales, aquellos que sonreían, aquellos que todavía estaban enamorados, aquellos que estaban solos, ¿sí? Los clasificaba. Como los clasificaba, los describía, era descriptivo. Y era correlacional porque establecía a la vez las relaciones que tenían entre ellos. Los que en un momento estaban separados en distintos grupos, del grupo de los que estaban enamorados y los que no, por ahí compartían después el grupo de los que les gustaban las sonrisas, los chistes. Entonces mostraba las diferencias y las similitudes que tenemos, cómo podemos ir viajando de un grupo al otro, que no hay necesidad de discriminar al otro, porque el otro siempre va a tener algo que se relacione con lo mío. Interesantísimo el video, el experimento este que hicieron, la investigación. Y es una investigación cualitativa porque describía atributos, características, cualidades de estas personas que son difíciles de medir. Eso es lo cualitativo, aquello que es difícil de medir, aquello que suele ser más subjetivo, ¿sí? Como el estar enamorado, como el ser feliz. Era observacional porque ellos estaban ahí y ellos participaban, pero no, perdón, era experimental porque ellos eran conscientes de que estaban en un experimento, no estaban en su hábitat natural, en su ambiente natural, ¿sí? Eran conscientes de que participaban de un experimento. Y era descriptiva y correlacional por estas 2 causas. Ahora vamos con la pregunta problema. ¿Cómo surge la pregunta problema? La pregunta problema es una pregunta que nos hacemos para poder entender un problema, para buscarle una solución a un problema. ¿De dónde surge esto? Primero, el hombre, en su relación con el medio, con la realidad, en ese descubrimiento, en esa exploración de nuestra realidad, siempre vamos descubriendo cosas. Y muchas de estas cosas nos plantean problemas a los cuales necesitamos encontrar soluciones. Muchas veces podemos encontrar soluciones sencillas. Son las llamadas soluciones fácticas, ¿sí? Los problemas fácticos son aquellos que yo puedo encontrar una solución rápido. La busco en Google, la busco en un libro, le pregunto a otra persona. Rápidamente puedo acceder a la respuesta de esta pregunta. Rápidamente puedo acceder a la solución de este problema. Eso es un problema fáctico, una pregunta fáctica. Pero en investigación lo que vamos a estudiar son aquellos problemas que son más complejos, que no son tan fáciles de resolver como buscándolo en Google, que requieren de una investigación, de un proceso, de una recolección de datos, de un análisis de datos. Entonces, en medida de que el hombre se relaciona con la realidad, le van surgiendo problemas, a los cuales tiene que encontrar una solución. En el manual yo daba el ejemplo del bebé. El bebé es totalmente curioso y descubre el mundo en cada movimiento y en cada mirada que arroja. El bebé está en constante aprendizaje y de este mundo encuentra todo el tiempo situaciones que le representan problemas, los cuales él tiene que resolver. Los puede resolver de manera experimental. Dijimos que la investigación podía ser, según la recolección de datos, experimental u observacional. El bebé utiliza la experimentación cuando sujeta los objetos, los arroja, los saborea, ¿sí? Él entiende de gusto, entiende de distancias, entiende de peso, entiende de altura, de dimensiones. Pero también puede ser observacional, observando cómo se comportan sus padres, observando qué sucede cuando él llora, qué sucede cuando él sonríe, y ahí aprende cosas de manera
cualitativa, no cuantitativa, de manera observacional también, porque lo está observando, él no modifica lo que está observando, él observa cómo se comportan sus hermanos con los padres y no intercede en ese ambiente natural, deja que se expresen y aprende de ello. Entonces en ese caso es observacional, pero cuando él toma contacto con los objetos es experimental, experimenta. En esta realidad que el sujeto, que el niño va descubriendo, a medida que va creciendo se van presentando problemas que son más difíciles de resolver. Y esto es lo que la ciencia llama problemas de investigación. Estos problemas requieren de una recolección y un análisis de datos más específico, con una serie de pasos. Por eso es metódico, es un método científico la investigación. Requiere de una serie de pasos para ser resuelto. Entonces quedamos que las preguntas problemas surgen del encuentro del sujeto con la realidad, la cual le representa problemas a los cuales él necesita buscar una solución. Cuando surgen los problemas, nos hacemos preguntas. Y la pregunta es muy importante que sea específica y que nos conduzca a un campo muy específico de la realidad para poder encontrar una solución. Si no, sería una investigación interminable. Recién, luego de que surgen los problemas en la realidad, de nuestro contacto con la realidad, y nosotros nos hacemos las preguntas adecuadas, podemos investigar. ¿Cómo vamos a investigar estos problemas que no son fácticos, estos problemas que son complejos? A través del método científico. Hay requisitos que tiene que tener esta pregunta. Ya dijimos que para resolver estos problemas es muy importante que nosotros nos podamos hacer una pregunta, porque la pregunta nos va a dirigir en lo que queremos encontrar, lo va a hacer más específico a qué es lo que queremos saber específicamente de este aspecto de la realidad. Yo puedo decir que encuentro un problema en el almacén de mi casa, pero yo tengo que dirigir con especificidad ese problema, es decir, qué es lo que representa un problema dentro de ese almacén. Yo podría decir, el problema dentro de ese almacén es la manera en la que te atienden. Entonces, ¿cómo deberían atenderte dentro de ese almacén? Esa sería la pregunta que guiaría mi investigación. Tiene ciertos requisitos esta pregunta, no puede ser una pregunta ordinaria y cualquiera. Esta pregunta debe relacionar dos o más variables. Las variables son aspectos de la realidad, pero aspectos que no son simples, aspectos que van cambiando todo el tiempo, todo el tiempo. Por ejemplo, una roca no es una variable porque es algo que no se modifica, es algo que no es dinámico, no tiene movimiento, ¿sí? Una variable sí podría ser la personalidad, una variable es la conducta, una variable es la vida, la muerte, la salud, la enfermedad. Esas son variables que se modifican constantemente de una persona a otra. De una persona a otra o de un lugar a otro o de una fecha a otra son muy diferentes. Entonces, uno de los requisitos de la pregunta problema es que relacione dos o más variables. El segundo requisito es que debe estar en forma de pregunta o de premisa. Como decíamos, elaborar una pregunta que nos guíe hacia dónde queremos dirigir el estudio. Y una premisa es una oración que siempre está en positivo, o sea que nunca está de manera negativa, no tiene un no adentro, ¿sí? Debe ser posible de comprobar. Yo puedo poder establecer una sospecha, una hipótesis, como cuando hablamos del diagnóstico, que los enfermeros y los médicos nos guiamos en una sospecha de qué le puede estar pasando a la persona para poder intervenir. Bueno, yo tengo que poder llevar a prueba esa sospecha. Si yo no puedo probarlo, no lo puedo investigar. Un ejemplo que da el autor, que nosotros estudiamos en el manual, que es Sampieri, es un metodólogo, un investigador muy importante de nuestro país, Sampieri. Él da un ejemplo de las investigaciones sobre el alma. Nosotros no podemos investigar los aspectos del alma, porque el alma no es algo que nosotros podamos medir. Entonces no lo vamos a poder investigar. A esto vamos cuando dice que tiene que ser posible de comprobar. Si yo no lo puedo traer a la realidad, no lo puedo investigar, no lo puedo comprobar, no voy a tener resultados. Va a ser muy fácil de refutar mi teoría. Otra característica o requisito es que debe ser contextualizada. ¿Qué quiere decir contextualizada? Que tiene que estar en un momento determinado y en un lugar determinado. Yo le tengo que poner una ubicación temporo-espacial. Esta pregunta tiene que estar situada en un lugar y en un momento. Si yo estoy hablando del almacén, voy a hablar del almacén que se encuentra en el barrio de Pompeya, del partido de Merlo, de Buenos Aires, Argentina, y lo voy a estudiar durante el mes de febrero a mayo de 2020. Por ejemplo, ya lo contextualicé, lo situé en un lugar y en un momento determinados.
El último requisito es que debe incluir una unidad de análisis. Yo debo incluir en esta pregunta qué es lo que yo estoy estudiando, cuál es la muestra, ¿no?, que yo estoy estudiando. Vamos a un ejemplo. Si yo digo, ¿cuáles son los prejuicios que produce el aislamiento social en la salud mental de los adultos mayores en un hogar de ancianos de Morón, Buenos Aires? Yo necesito tener una relación de variables. Tengo por un lado los prejuicios, por otro lado el aislamiento social y por otro lado la salud mental. Tengo 3 variables en juego. Debe estar en forma de pregunta o de premisa. Esto está en forma de pregunta, así que cumple esos 2 requisitos. Tercer requisito, debe ser posible de comprobar. Yo puedo comprobar cómo perjudica la salud mental de los adultos mayores el aislamiento social. Sí lo puedo comprobar, lo puedo llevar a la experimentación. Entonces tenemos estos 3 requisitos. El cuarto, debe estar contextualizado. Debe estar en un momento y en un lugar determinados. ¿Este requisito se cumple en esta pregunta? Piensen, tienen 6 segundos. Muy bien, todos acertaron, todos aprobados. Le falta la fecha, le falta un momento en la historia. Está ubicada en un lugar, pero no está ubicada en una fecha. Eso es lo que le falta a esta pregunta. Entonces nosotros tendríamos que reformularla agregándole un momento específico de la historia. ¿En qué momento se va a estudiar esto? Y por último requisito era la unidad de análisis. ¿Figura la unidad de análisis dentro de esta pregunta? ¿Cuáles son los prejuicios que produce el aislamiento social en la salud mental de los adultos mayores en un hogar de ancianos de Morón, Buenos Aires? Vamos a estudiar cuál es la unidad de análisis. ¿El aislamiento social? ¿El hogar de ancianos? ¿O la salud mental? ¿Cuál es la unidad de análisis? Muy bien, la unidad de análisis era el hogar de ancianos, es nuestra muestra, ¿sí? Dentro de todo el universo de la población que queremos estudiar, nosotros escogimos específicamente un hogar de ancianos que está ubicado en Morón, Buenos Aires. Esa es nuestra muestra, esa es la unidad de análisis. Esto sería todo por hoy. Yo sé que es una clase bastante pesada, tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Vamos a seguir, ustedes jueguen con esto, sigan repensando, vuelvan a ver la clase, analicen bien los videos, entiendan la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo, la diferencia entre la cualidad y la cantidad, la diferencia entre lo que es experimental y observacional, ¿no? El experimental incide dentro de la muestra, la modifica para ver cómo actúa, y el observacional no, la mira desde afuera, la deja actuar en su naturaleza misma para estudiarla. Cómo puede ser descriptiva, exploratoria, explicativa, correlacional. Vuelvan a ver la clase, revisen esos conceptos, relean el manual, es sencillo. Vuelvan a ver los videos, traten de reflejar en los videos estos conceptos nuevos. Mientras leen el manual pueden volver a ver el video, yo se los voy a publicar, porque estas son herramientas para que ustedes lo pongan en práctica y les sea más sencillo adquirir estos conocimientos tan pesados. Así que los felicito porque acertaron en todas las preguntas que se hicieron durante la clase. Es una manera de participar virtualmente. Les agradezco nuevamente su atención y nos vemos pronto. Muchas gracias por todo.